Imagina que el orgasmo femenino no es un botón escondido en algún lugar del cuerpo, ni una contraseña secreta que solo unas pocas conocen. Es más parecido a un concierto bien sincronizado. Intervienen nervios, vasos sanguíneos, músculos, hormonas y sobre todo el cerebro. Y aquí va la parte que sorprende a mucha gente. Una parte importante de lo que ocurre en el orgasmo se decide antes de que exista siquiera una caricia, porque depende de cosas tan poco románticas como el nivel de estrés, el sueño, la energía del día, la comodidad con la situación y la salud general. La buena noticia es que entenderlo no le quita magia, al contrario, suele devolverla. El orgasmo, desde el punto de vista científico, es un fenómeno neurofisiológico. Esto significa que sucede en el cuerpo, sí, pero se construye a través del sistema nervioso. Es una integración de sensaciones, emoción, atención, seguridad, deseo, aprendizaje, expectativas y química cerebral. Por eso es tan variable entre mujeres y también dentro de una misma mujer según el momento vital o incluso según cómo haya ido el día. A veces la respuesta es intensa y rápida, otras veces es más lenta o directamente no aparece, y eso no implica que haya algo malo por defecto. Implica, muchas veces, que el sistema no estaba en condiciones óptimas para llegar a ese pico. Cuando hablamos de condiciones óptimas, conviene empezar por la anatomía real, no por la versión de 2 líneas que se contaba hace décadas. El clítoris es el gran protagonista de la sensibilidad sexual femenina, y no es solo lo que se ve externamente. La parte visible, el glande del clítoris, es solo una porción. Internamente hay estructuras más amplias con tejido eréctil, raíces y componentes que se relacionan con la zona vulvar y con tejidos alrededor de la vagina y la uretra. Dicho sin tecnicismos innecesarios, el mapa del placer femenino es más grande de lo que aparenta a simple vista. Esto ayuda a entender por qué muchas sensaciones que se describen como internas pueden estar influidas por estructuras que no se ven, pero sí participan. En la respuesta. La excitación sexual, antes de llegar al orgasmo, suele implicar un cambio corporal muy concreto. Aumenta el flujo sanguíneo hacia los tejidos genitales y se produce una congestión vascular parecida, salvando distancias, a la erección masculina. Ese aumento de riego no es un detalle menor. Mejora la sensibilidad, favorece la lubricación y prepara el terreno para que determinadas sensaciones sean más intensas y agradables. En este punto aparece un nombre que en medicina se repite muchísimo: el óxido nítrico. Es una molécula que participa en la regulación del tono de los vasos sanguíneos y facilita que se relajen y se dilaten en ciertos contextos. En la respuesta sexual femenina se estudia su papel porque contribuye a que los tejidos reciban más sangre y a que la excitación tenga un componente físico más marcado. No es el único factor, pero forma parte del conjunto. Ahora bien, aunque la circulación importa, reducir el orgasmo a un asunto mecánico sería un error. El órgano sexual más decisivo es el cerebro. El orgasmo se acompaña de actividad en redes cerebrales que tienen que ver con la recompensa, la emoción, la motivación, la atención y el procesamiento sensorial. Por eso, la misma estimulación puede sentirse distinta dependiendo del estado mental, del contexto y de la seguridad emocional. En la práctica, esto explica algo muy común. Cuando una mujer está muy preocupada, agotada o con la cabeza a 1000, puede tener sensibilidad, incluso deseo, pero le cuesta soltar el control lo suficiente para que el sistema nervioso llegue a ese punto de intensificación máxima. Con ese marco, pasemos a la parte de la alimentación, pero con una advertencia honesta desde el principio. No existen alimentos que provoquen orgasmos por sí solos, como si fueran un interruptor. La alimentación puede favorecer condiciones que se asocian a una mejor respuesta sexual, como una mejor salud vascular,
un estado de ánimo más estable, menos fatiga, una mejor calidad de sueño y un equilibrio metabólico más saludable. En algunas investigaciones se han observado mejoras en aspectos de la función sexual cuando se mejora el estilo de vida, especialmente en mujeres con factores de riesgo cardiometabólico. Esto encaja con la idea de que la salud general y la salud sexual no viven en casas separadas, comparten tuberías, cableado y central eléctrica. Un patrón que se menciona mucho por su relación con salud cardiovascular y metabólica es el estilo mediterráneo. Abundancia de verduras, frutas, legumbres, frutos secos, aceite de oliva, pescado y alimentos poco ultraprocesados. En algunos estudios, este tipo de alimentación se ha asociado con mejoras en la función sexual en grupos concretos, por ejemplo, mujeres con síndrome metabólico. Es importante decirlo con precisión. No significa que sea una dieta afrodisíaca por definición. Significa que al mejorar marcadores de salud y posiblemente la función de los vasos sanguíneos, puede mejorar el terreno sobre el que se apoya la respuesta sexual. Si te preguntas qué alimentos tienen más sentido dentro de esa lógica, la respuesta no es una lista de rarezas exóticas, sino cosas bastante normales que apoyan dos pilares, la circulación y el sistema nervioso. Si el flujo sanguíneo ayuda a la excitación, tiene sentido cuidar lo que cuida a los vasos. Si el cerebro organiza el placer, tiene sentido alimentar lo que ayuda a un cerebro con energía estable, menos estrés fisiológico y buena neurotransmisión. Algunas verduras como la remolacha, la rúcula o las espinacas son ricas en nitratos naturales. En el cuerpo, los nitratos pueden participar en rutas que en determinadas condiciones se relacionan con la disponibilidad de óxido nítrico. Esto se estudia más en deporte y salud vascular general, pero el puente conceptual existe. Mejor función vascular puede facilitar una respuesta de excitación más eficiente. No se trata de comer remolacha y esperar una revelación mística, sino de entender que tu sistema circulatorio también participa en la sensibilidad y en la respuesta física. Hay un ingrediente que llama la atención por cómo aparece en estudios clínicos en contextos específicos: el azafrán. Se ha investigado, por ejemplo, en situaciones de disfunción sexual asociada al uso de ciertos antidepresivos, y algunos ensayos han observado mejoras en aspectos como excitación, lubricación o molestias. Esto no significa que sea una solución universal ni que sustituya un tratamiento médico. Significa que algunos compuestos de origen alimentario se exploran científicamente y en contextos concretos pueden mostrar efectos interesantes. En divulgación seria, lo correcto es mantener el matiz. Puede ayudar a algunas personas en ciertas circunstancias y se necesita prudencia. Algo parecido ocurre con productos muy populares en la conversación pública, como la maca o el ginseng. Se han estudiado en distintos trabajos y a veces se describen mejoras en deseo o satisfacción en grupos concretos. La calidad de los estudios y la generalización varían. Si se mencionan, lo más responsable es presentarlos como posibilidades que requieren más investigación, no como garantías. Porque en salud sexual, las promesas absolutas suelen ser el primer paso hacia la decepción. Ahora, quizás sea incluso más útil hablar de lo que tiende a sabotear la respuesta sexual sin que parezca relacionado con el sexo. El alcohol, por ejemplo, es un clásico. Puede desinhibir al principio, pero en exceso puede reducir sensibilidad, empeorar la lubricación y dificultar la respuesta orgásmica. El tabaco, por su impacto vascular, tampoco suele ser un aliado de una buena respuesta física. Las comidas muy pesadas justo antes pueden desviar recursos hacia la digestión y dejar menos disponibilidad corporal para sensaciones intensas. Y la falta de sueño, como ya vimos, afecta de forma directa al sistema nervioso que organiza todo el proceso. Otro tema importante, tratado con respeto, es el papel de algunos fármacos. Ciertos antidepresivos, especialmente algunos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pueden afectar al deseo, la excitación o el orgasmo en algunas personas.
Esto no significa dejar la medicación. Significa que si ocurre, es un tema médico que se puede abordar con el profesional que lo pauta, valorando alternativas o ajustes. En sexualidad y salud mental no hay que escoger un bando. Lo ideal es que ambas se cuiden. También conviene mencionar un aspecto que no debería pasarse por alto: el dolor. Si hay dolor con la penetración, sequedad intensa, ardor o molestias persistentes, la experiencia cambia por completo. El cuerpo aprende a anticipar el dolor y se pone en modo defensa. En ese escenario, hablar de alimentos como si fueran la solución principal sería injusto. Lo adecuado es una evaluación profesional para entender causas posibles y abordarlas. La sexualidad saludable no debería doler de forma habitual, y cuando duele, merece atención real, sin culpabilizar. En paralelo a la fisiología, hay un factor psicológico que aparece con frecuencia: la ansiedad por el rendimiento. Muchas personas, sin darse cuenta, convierten el orgasmo en un examen. Cuando la mente está vigilando ¿ya? ¿Y ahora? ¿Por qué no? Se activa un modo de control que compite con el modo de disfrute. El orgasmo, por su naturaleza, necesita una cierta capacidad de entrega sensorial, de estar presente. Esto no es poesía, es neurociencia básica aplicada a la atención. Cuando la atención se vuelve evaluadora, se reduce la inmersión. Y si se reduce la inmersión, cuesta más que el sistema nervioso llegue a este punto de intensificación máxima. Entonces, si tuviéramos que resumir qué puede hacer la alimentación de forma realista, sería esto: puede apoyar la energía, el equilibrio metabólico, el bienestar general, el estado de ánimo y la salud vascular. Y todo eso puede facilitar la excitación y, en algunas circunstancias, mejorar la probabilidad de una respuesta orgásmica más satisfactoria. Pero la alimentación no reemplaza otros pilares. Uno de esos pilares es el movimiento. El ejercicio, especialmente el que mejora la capacidad cardiovascular y la fuerza, se asocia con mejoras en energía, estado de ánimo, circulación y percepción corporal. También ayuda a regular el estrés. No hace falta convertirlo en una obligación estética, es una herramienta fisiológica. El cuerpo que se mueve suele dormir mejor, gestionar mejor la tensión y tener una circulación más eficiente. Y un cuerpo que funciona mejor, muchas veces disfruta mejor. Otro pilar es el contexto emocional. La seguridad, la confianza, la comunicación y la comodidad influyen más de lo que se suele admitir. La respuesta sexual no se enciende igual en un entorno de prisa, miedo, tensión o juicio. De hecho, hay modelos de respuesta sexual femenina que subrayan la importancia del contexto y de la motivación emocional, no solo de un impulso automático. Esto ayuda a entender por qué a veces el deseo aparece después de empezar, cuando el contexto es bueno, en lugar de aparecer de la nada, como en las películas. Y ahora volvamos, por un momento, al cerebro como director de orquesta. En la experiencia orgásmica participan sistemas de recompensa y neuroquímica del placer. Se menciona a menudo la dopamina en relación con motivación y recompensa, y la oxitocina en relación con vínculo y respuesta emocional. No hace falta memorizar nombres, basta con comprender que el orgasmo es un evento de coordinación intensa que involucra emoción, sensaciones, respiración, tensión muscular y liberación. Por eso, cuando una mujer se siente observada, juzgada o insegura, el cerebro no da permiso con la misma facilidad para entrar en esa fase de intensificación. No es un fallo moral ni una rareza, es un sistema nervioso haciendo su trabajo: priorizar seguridad. Si tu objetivo con este texto es aportar algo útil y serio, una idea muy potente es esta: la búsqueda de alimentos para potenciar el orgasmo funciona mejor cuando se plantea como alimentos para potenciar el terreno donde la respuesta sexual se expresa. Eso incluye mantener estable la energía, evitar picos y bajones extremos, cuidar el sueño,
reducir el estrés, apoyar la circulación y favorecer un estado de ánimo más equilibrado. En la práctica, eso se parece mucho a una alimentación rica en verduras y frutas, suficiente en proteína, con grasas de calidad, legumbres, frutos secos, aceite de oliva, pescado y una reducción razonable de ultraprocesados y alcohol. Se parece también a hidratarse bien, porque la hidratación influye en bienestar general, y aunque no es una palanca mágica, sí es parte del equilibrio del cuerpo. Se parece a comer de forma que no te deje con somnolencia pesada justo cuando querrías estar con energía, y se parece, por supuesto, a respetar señales del cuerpo, porque el deseo no siempre aparece a golpe de calendario. También merece la pena desmontar una idea con delicadeza. No todas las experiencias orgásmicas se ven iguales, ni se sienten igual, ni tienen que seguir un patrón. Hay orgasmos más intensos y orgasmos más suaves, orgasmos que se sienten más localizados y otros más difusos. Hay días en los que el cuerpo responde con facilidad y días en los que no. La ciencia describe patrones generales, pero la vivencia es personal. A veces el cambio más importante no es hacer más, sino quitar lo que estorba. Cansancio extremo, presión, estrés, culpa o falta de información. Si quieres una conclusión que suene firme, pausada y segura, podría ser esta. El orgasmo femenino es una respuesta integrada en la que participan anatomía, circulación, sistema nervioso y contexto emocional. La alimentación no es un truco instantáneo, pero puede ayudar a crear condiciones más favorables, especialmente cuando apoya la salud vascular, el equilibrio metabólico y el bienestar psicológico. Y cuando el cuerpo y la mente tienen recursos, el placer no es un milagro, es una posibilidad biológica más accesible. Y quizá lo más liberador de todo sea esto. Entender la ciencia del orgasmo no lo vuelve frío, lo vuelve real. Y cuando algo es real, se puede cuidar mejor, sin prisas, sin presiones y sin cuentos. Porque al final, el placer no suele responder bien a la exigencia. Responde mejor a la salud, a la seguridad y a la presencia. Y esa combinación, por muy poco cinematográfica que parezca, es una de las más poderosas que existen. Espero que este video haya sido de su interés y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.